Diego. Bueno, buenas tardes. Comenzamos la serie entre hoy y mañana de lo que sería la exposición de los alumnos premiados con los premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. Yo en primer lugar darle las gracias a los premiados que hoy van a participar, de manera muy especial a Laura Arenas, que me consta además, me acaba de decir la directora de la cátedra, que viene desde Tarragona. Así que pues muchísimas gracias por venir hasta aquí y por contarnos tu trabajo de fin de grado. En concreto, en esta tarde pues tenemos tres personas con identidad trans en las prisiones de Cataluña, a cargo de doña Laura Arenas, que fue premio de Ciencias Sociales y Jurídicas. El segundo trabajo, los otros dos trabajos son trabajos que vamos a poder ver porque han mandado la presentación en vídeo. El segundo de los trabajos es Poetas que conocieron el secreto de la inspiración, estudio comparativo de Great de Robert Blake, Meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora, a cargo de don Alberto Romero Vallejo, que fue el premio de Artes y Humanidades. Y el tercero de la tarde de hoy, el diseño de una planta para la impregnación de madera, utilización de técnicas de alta presión, a cargo de don Pablo José de Alba Canto, fue el premio en el área de ingeniería. A los tres de hoy, y por supuesto a los de mañana ya se lo daremos, pues nuestra felicitación por el premio obtenido, y segundo, bueno, pues agradecerle el esfuerzo de presentar el trabajo aquí en el Ateneo de Cádiz. Le doy paso la palabra a la directora de la cátedra, a la profesora Amelia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes y, como ha dicho el presidente, agradecerle de una manera muy especial a Laura el que esta tarde esté aquí, que haya hecho el esfuerzo de venir desde Tarragona, dejando su actividad profesional y para presentarnos su trabajo. Para mí, como directora de la cátedra, es una satisfacción especial el ver cómo cada año se van incrementando el número de estudiantes que optan a estos premios. Empezamos, este año ha sido la quinta edición, la que hemos fallado hace pocos días. El primer año se presentaron tan solo 7 u 8 solicitudes, se fue subiendo un poquito más, 12, 13, el año pasado ya fueron 20 las solicitudes, y este año han sido 35 solicitudes, además con unos expedientes extraordinarios. Mis compañeros, el secretario Antonio Ares y el presidente, que estuvimos en la comisión que juzgó los premios junto al rector y al vicerrector, pues fue francamente difícil porque había unos expedientes extraordinarios, y además se ve como cada vez los estudiantes pues se inclinan más por la solicitud de estos premios. Por tanto, es una satisfacción. Y por otra parte, ver también la categoría de los distintos trabajos fin de grado que se presentan, no solo los expedientes, sino los trabajos fin de grado. Por tanto, creo que vamos por el buen camino. Ahora lo que tenemos que intentar es seguir captando, es decir, que no solamente los premiados pues obtengan su premio y defiendan sus trabajos fin de grado, sino que sigan participando en actividades del Ateneo y sigan participando en la vida activa cultural, científica de nuestro Ateneo. Bien, es cierto que muchos de vosotros estáis fuera y no podéis hacerlo, pero cuando estéis aquí, o los que están aquí, pues que participéis directamente, ¿vale? Bueno, pues no me extiendo más, simplemente vamos a comenzar. Ya el presidente ha enumerado los trabajos que vamos a ver esta tarde, que vamos a escuchar esta tarde, que son 3 y mañana otros 3. Yo le agradezco su presencia aquí. En primer lugar, vamos a escuchar ahora a doña Laura Arenas Verstappen, que, como ha dicho el presidente, su trabajo fin de grado sobre el que nos va a hablar va a ser el de personas con identidad trans en las prisiones de Cataluña, un tema que creo que puede ser muy interesante.
y luego ya serán 2 presentaciones online porque no están aquí en Cádiz y no han podido venir, de don Alberto Romero Vallejo, que ya ha dicho el presidente el tema, y de don Pablo José de Albacano del Premio de Ingeniería, ¿vale? Bueno, pues sin más, le vamos a dar la palabra a doña Laura Arenas Berta. Ven, ¿vale? Laura, sí, cuando quieras. Sí, yo creo que se siente más arropado. Con la venia de la presente sala, es un honor, un placer, un orgullo el poder estar ante ustedes realizando la presentación de mi trabajo de final de grado, que se llama Personas con identidad trans en las prisiones de Cataluña, que lo elaboré hace año y medio más o menos en el grado Criminología y Seguridad por, como es obvio, la Universidad de Cádiz. Entonces, nada, antes de dar comienzo a la misma, intentando ser breve y concisa, me gustaría hacer una presentación sobre mi persona y el por qué para mí es tan importante el estar aquí hoy presente. Bueno, me llamo Laura, nací en Suiza, mi madre es de Holanda, mi padre de Córdoba y estudié en Jerez y ahora mismo estoy viviendo en Cataluña. Sin que os perdáis mucho, porque es un poco complicado. Al acabar la carrera tuve que volver a Cataluña, donde estoy ahora estudiando, bueno, oposiciones a funcionaria del Estado y trabajando. Entonces, nada, el hecho de que Antonio Ares se pusiese en contacto conmigo, pues me abría la puerta a poder volver a Cádiz, porque siempre hay que buscar una excusa y poder pedir los días en el trabajo, ¿no? Entonces, desde el primer momento intenté hacer todo lo posible para venir y aquí estoy, recorriendo otra vez Cádiz, lo que he dicho antes, disfrutando la caleta, que he visto el atardecer, bebiendo vino en Jerez y bueno, todo, las zambombas, disfrutando. Así que estoy muy contenta de estar aquí hoy presente. Nada. Sin más preámbulos, y realmente por lo que estoy aquí es por poder daros un poco de la sabiduría que obtenía con la realización del trabajo. Y tengo que decir primeramente que he cambiado un poco la estructura de la presentación que realicé en la universidad en su momento, porque entiendo que no sois criminólogos y que no era necesario el ser tan extremadamente concisa, sino hacerlo de una manera un poco más amena. Entonces, nada, entrando en los conceptos fundamentales, los motivos y las conclusiones del mismo. Primeramente, me gustaría hacer una definición sobre qué es la criminología. La criminología es aquella ciencia que estudia el delito, la víctima, el delincuente, el contexto social. Muchas veces se tiene la concepción de que la criminología es la criminalística y no, son dos ciencias que sí que son hermanas, pero son diferenciadas. Entonces, claro, la criminología lo que hace es eso, investigar el por qué, el cómo, el dónde, las preguntas que se hacían en lengua castellana, ¿no? Para dar una solución a lo que es el crimen, intentar prevenirlo siempre. Y el por qué estudié las personas con identidad trans, pues llega el momento de cuando estás acabando la carrera que tienes que elegir un trabajo de final de grado, ¿no? Y la verdad que no tenía ni idea, siendo sincera. Entonces quería hacer algo diferente, quería entrar en un estudio y sumergirme en él, encontrar algo distinto que no fuese lo común, ¿no? Entonces, una vez viendo la tele, una noche, salía justo la serie La Veneno en televisión, que si no la habéis visto la recomiendo mucho, es el caso sobre Cristina Ortiz. Y en uno de los capítulos, que no quiero contar el final ni nada, pero está Cristina Ortiz en prisión y sufre diversas agresiones. Entonces, en ese momento me planteé, porque en la carrera no me habían dicho nada acerca de las personas con identidad trans, pues pensé de cuántas podrían haber, cuál era el tratamiento que seguían en prisión, si había una legislación específica hacia ellas, y etcétera. Y nada, pues fui a intentarlo. El índice que hice en su momento fue de un marco teórico y un trabajo de campo con un estudio empírico de un método cualitativo. Vale. La introducción. Las personas con identidad trans son un colectivo que ha carecido de importancia siempre en el ámbito social y criminológico porque son una minoría muy pequeña. Es lo que digo, yo solo conozco una persona con identidad trans. Entonces, en la sociedad hay pocas
Cada vez hay más, pero hay pocas y nunca se ha hecho un análisis exhaustivo sobre ellas y menos sobre su presencia en prisión. Son criminalizadas y patologizadas en el ámbito social y también en el ámbito criminal. Entonces, para poder prevenir ciertas situaciones de abuso se debe hacer eso, un estudio para una prevención, una protección, la resocialización y la reinserción. Primeramente miré la legislación que había y hay una legislación concreta sobre las personas con identidad trans, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de Cataluña, porque tengo que decir que primeramente quise abarcar demasiado, supongo, y quería hacer el análisis de todas las prisiones de Cataluña, de España. Y hay que diferenciar instituciones penitenciarias de Cataluña de las instituciones penitenciarias de España porque es el articulado de la Constitución, el artículo 148 y 149, da la potestad de que las comunidades autónomas tengan su propio sistema de prisión. Entonces Cataluña la tiene y se diferencia Cataluña instituciones penitenciarias de las instituciones penitenciarias del Estado español. Pues quise hacerlo de todo el Estado español y no pude. Porque cualquiera que hayáis hecho una investigación, muchas veces intentamos, pero hay muchas trabas de camino, sobre todo de las personas que tienen que concederte la información. Y no era posible, lo intenté, contactos con el ministerio, llamadas telefónicas, correos electrónicos, pero no era posible obtener esa información, sobre todo por algo que contaré después, sobre todo en las conclusiones, pero es que las personas con identidad trans no hay ni un registro donde exista la persona con identidad trans. Es decir, en todos los registros que puede haber de Excel y de documentos de prisión, no se le puede catalogar con una etiqueta. Entonces son personas, si ya es una mujer, pues tiene el nombre que tiene en su documento nacional de identidad, lo mismo si fuese un hombre, pero no hay ningún documento, digamos, que diga es una persona con identidad trans. Entonces ese hecho hacía que solo podía obtener la información de una manera cualitativa y no cuantitativa. Vale. Y entonces el trabajo de campo fue eso, fue primeramente un barrido de sentencias para ver qué sentencias había en CENDOC donde utilizasen la palabra de persona con identidad trans, pero nuevamente había el mismo inconveniente de que no hay las sentencias judiciales tampoco utilizan mucho, porque hubo unas 47 me parece que encontré en Cataluña, que sí que utilizasen la palabra trans, ¿no? Pero casi todas, la gran mayoría no la utilizaban. Entonces allí hice también una situación geográfica carcelaria desde un mapa geográfico y establecí un perfil de la persona con identidad trans en prisión, es decir, un perfil de cómo es la persona y un perfil de la persona con identidad trans en el ámbito de prisión, es decir, cómo se trata a esa persona en el ámbito de prisión. Recalco que todo esto lo hice en Cataluña porque era la única comunidad que, porque tiene la competencia diferenciada, me pudo dar de una manera cualitativa toda la información porque, claro, eran muy pocas personas que estaban allí. Todas las demás comunidades autónomas no me daban porque era demasiada información que se tenía que administrar desde Madrid. Entonces, nada, me sumergí en el trabajo, hice múltiples llamadas telefónicas, me entrevisté con los directores y las directoras de las cárceles de Cataluña y con las presas que estaban presas y presos que estaban en las prisiones, ¿no? Del barrido de sentencias de CENDOC, lo he dicho, utilicé palabras transexual, transgénero, travesti, intersexual, pero la mayoría no incluían el término. Entonces el resultado fueron 47 sentencias únicamente, donde 6 era el autor, o eran la palabra transexual, transgénero, travesti, intersexual, era la autora del hecho delictivo. Y de estas 6, solo 3 fueron sentencias condenatorias, es decir, las otras 3 al final no fueron condenatorias. Los delitos por los que se imputaban eran hurtos, exhibicionismo, injurias y abuso sexual. Esta gráfica es de la información cualitativa que pude obtener a partir de todas las entrevistas que realicé y de toda la información que me dieron, ¿no? En total, habían un total de 22 personas con identidad trans en las prisiones, es decir, un 0,28% de la población penitenciaria de Cataluña, un número muy, muy, muy pequeño, pero hay que decir que también las personas con identidad trans no son muchas en la sociedad, pero más o menos se establece una comparativa con el número de personas que son en la sociedad y en prisión con el resto de las personas.
y de ellas son 2 hombres y 20 mujeres, es decir, 2 personas que antes eran una mujer y ahora mismo son un hombre, y 20 mujeres que antes eran hombres y ahora mismo son una mujer. Entonces, lo mismo, se establece una comparativa muy similar a la que hay de género en prisión, donde la gran mayoría son hombres. La nacionalidad que obtuve era muy heterogénea, pero sobre todo era España, Sudamérica y Venezuela. Y el destino de todas las personas que estaban en prisión en ese momento había sido Barcelona y Madrid. Se entendía desde un punto de vista social de que son las ciudades más amplias y más liberales. Normalmente una persona, a lo mejor que viene de Venezuela, siendo una persona con identidad trans, no se va a ir a un pueblo de la montaña de Córdoba. Se va a Barcelona, Madrid, donde pueden hacer su vida de una manera más, digamos, tranquila, ¿no? Su entorno sociofamiliar eran personas rechazadas, normalmente sus familiares no habían entendido su situación o también tenían un aprendizaje delictivo porque como desde pequeñas no habían entendido la situación ni en el colegio ni por sus padres ni nada, tuvieron que averiguarse la vida ellas mismas por sus propios métodos y las familias eran desestructuradas. El consumo de estupefacientes existía, pero era anterior a la entrada en prisión. Algunos sí que es verdad que empezaron a consumir después de prisión, bueno, en el proceso de estando en prisión, pero sobre todo era anterior. Y la transición era anterior al momento de ingreso. No necesariamente era con medicación, habían personas que sí que eran con identidad trans, pero no se medicaban, pero sí que es cierto que todas las personas que se medicaban necesitaban con mucha importancia la medicación en prisión. O sea, necesitan el tratamiento médico porque si no, psicológicamente se les afectaba mucho. El centro penitenciario destinado, bueno, ahora ya entramos en las características respecto al hecho delictivo, es decir, respecto a prisión. Entonces, el centro penitenciario destinado dependía del delito cometido, porque en prisión, digamos, para hacer una explicación muy rápida, es que hay 3 grados, ¿vale? El primer grado, el segundo grado y el tercer grado. El primer grado es para aquellos delitos y para aquellas personas con más violencia, más graves, ¿no? El segundo grado es el medio más normal. El tercer grado es el abierto, ¿no? Entonces, casi todas estaban en segundo grado, menos alguna que ya estaba en régimen abierto. En primer grado, es decir, con mucha violencia o delitos muy criminales, no había ninguna. Y sobre todo estaban en la cárcel de Guadras. La cárcel de Guadras en Cataluña es una cárcel que es especializada, bueno, especializada no, es que únicamente hay mujeres. Entonces, como he dicho antes, eran 20 personas que en un momento cuando nacieron biológicamente eran hombres y a día de hoy son mujeres. Los delitos que cometían normalmente eran criminalidad de bagatela, hurtos y robos, criminalidad muy simple, no había delitos violentos, delitos de sangre, había únicamente, me parece, uno de asesinato y el 30% sí que eran reincidentes, ya habían sentencias condenatorias anteriormente. En el tratamiento penitenciario necesitaban eso, mucha atención, mucho apoyo, médicos, psicológico, ayuda de entidades externas, los vínculos sociofamiliares, sus amistades eran muy importantes para esas personas. Y lo dicho, no tenían ni violencia ni agresiones normalmente con los compañeros y tenían un buen comportamiento estando en prisión. Normalmente en prisión lo que se hace también es, bueno, todas aquellas personas que no tienen la ISO, se le da la educación, se puedes hacer bachillerato, puedes hacer universidad, entonces muchas de ellas, como he dicho, venían de una infancia un poco difícil, un poco dura, no habían acabado los estudios obligatorios, en prisión se le daba y se le da la opción de realizarlos y los hacían con mucho gusto. Entonces, nada, las conclusiones de este trabajo fueron la gran transformación que había habido en prisiones, desde el caso, por ejemplo, que he puesto en un principio de Cristina Ortiz, ¿no?, hasta hoy en día. Se intenta abogar porque las personas con identidad trans se sientan bien en prisión, por los compañeros haya buen vínculo, por las personas de la administración también, que no haya violaciones, que no haya daños físicos, morales, psíquicos. Entonces se intenta mucho y seguir reconociendo los derechos hacia estas personas, que son personas como todo el mundo.
Sobre todo lo que yo doy como la conclusión más importante de este trabajo es lo que he dicho antes, la necesidad de las etiquetas para poder investigar. Es decir, la mayoría de la información fue de un modo cualitativo. España en sí no pudo obtener la información que quería de todas las prisiones porque no había un documento donde identificase a estas personas, y al final para la mejora, para el poder investigar, para la prevención, sí que se necesita saber. Entonces las etiquetas nunca son mal, depende de cómo lo digo. La etiqueta no es la etiqueta en sí, es el daño que tú quieras hacer con esa etiqueta. Entonces, si esa persona, por ejemplo, en este caso es una persona con identidad trans, no existe ningún problema y se debe catalogar como ello, no, para investigar, para que haya una prevención distinta, ¿no?, y especializada. Y entonces, nada, lo dicho, este estudio, aunque no deba ser utilizado de una forma estricta, porque esto desde un punto de vista muy cualitativo para la comunidad científica, expone la realidad y da una visión general y amplia respecto al colectivo de personas con identidad trans, que antes no existía porque no había ni un estudio hasta la fecha, y a partir de la presente entiendo y supongo y espero que sea posible una mayor investigación respecto a este colectivo. Nada, a vuestra disposición y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, gracias, Laura, por tu brillante exposición y además por el interés del tema que nos has expuesto. Ahora me gustaría, si hay alguien que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna curiosidad sobre el trabajo, pues que intervenga. Carolina. Sí, hola. Bueno, felicitarte porque creo que es un trabajo espléndido y efectivamente muy novedoso y muy necesario, porque el campo este está cada vez más visto por la sociedad, más en la realidad, tan escondido como ha estado siempre. Afortunadamente ya estamos terminando los tabús, pero quería hacerte una pregunta. ¿Tú has encontrado que esas personas, aunque están bien tratadas y todo, ellas cómo se sentían? ¿Se sentían bien en el ambiente o se sentían marginadas o rechazadas? Bueno, con la explicación que me dieron, son personas que siempre se han sentido muy rechazadas por parte de la sociedad, sobre todo las que venían de otros países como Venezuela y venían a España por una vida mejor. Aunque en España, en Madrid y Barcelona sobre todo, se está muchísimo más normalizado, sigue habiendo por una gran parte de la sociedad una discriminación y agresiones y... ya no son verbales o físicas, muchas veces son miradas, son comportamientos que hacemos sin querer, porque los hacemos sin querer, pero los hacemos todos, ¿no? Entonces en prisión más o menos les pasaba lo mismo, sí que sabían que eran diferentes, y ellas lo sabían y no les quedaba otra, pero como han vivido desde siempre con esa presión, con esa incertidumbre, con esa distinción, al final pues era un ámbito más. Gracias. Nada. A ustedes. Sí, yo también quería felicitarte, igual que Carolina, porque has abierto un campo de estudio fantástico, bueno, y lógicamente tiene mucho futuro y lo has hecho muy bien con las limitaciones lógicas. Lógicamente tiene que ser un método cualitativo, con ciertas de esto. Yo te iba a preguntar por si, me imagino que habrá sido muy difícil, si has podido hacer alguna pequeña historia de vida o algo de alguno de los casos de alguna mujer o algo. Probablemente no puedan. No las tengo hechas y claro, la información también la tenía que hacer de una manera muy cuantitativa, nunca he podido tener nombres, no he tenido que poner información respecto a ellas en sí, no era más eso de todo lo que han tenido en prisión, de todo lo que ha conllevado, pero no podía entrar en eso. Sí. No. Y una pregunta por curiosidad, después, si el hecho delictivo lo han cometido antes de cambiar de sexo, en el tratamiento posterior hay algún tipo, no de atenuantes, algún tipo de... por el simple hecho de cambiar en el seguimiento que hacen del comportamiento de la presa o del preso, ¿hay algún tipo de trato de favor después al cambiar de sexo? No sabe. Entiendo que no debería. No debería, pero no debería. Por eso te lo pregunto. No debería. Vale. No lo sé. Bien. Gracias. Antonio. Yo te quiero felicitar primero por el tema que has elegido y también por el esfuerzo, ¿no? que creo que ha debido de ser grande, ¿no?
Yo tengo una primera pregunta y es, has mencionado que no tenía el dato, te faltaba una variable, ¿no? Que era precisamente la que tú buscabas y que por eso el trabajo adolece de esa parte. Y has puesto ahí que quizás las etiquetas tengan esa carga peyorativa, entre comillas, si nosotros se la aportamos, ¿no? No porque ella la tenga. En la normativa que tú has dicho que hay concreta en este ámbito, ¿hay algo que impida eso? Quiero decir, yo en parte estoy contigo, está bien que la etiqueta esté a efectos de investigación, pero estarás conmigo que una etiqueta no deja en otras partes de la vida de ser una etiqueta, ¿no? Entonces, ¿en esa normativa tú has encontrado algo que impidiera esa identificación? No, en la normativa esa concreta no se hace la distinción, ¿no? Pero sí que es por parte de instituciones penitenciarias en este caso, que igual que otro adjetivo como puede ser una persona gitana, tampoco hay ni un documento donde establezca persona gitana o a ver, marroquí o en este caso sí, porque son más nacionalidades, ¿no? Pero lo que son características concretas de la persona no se puede exponer en ningún documento. Antonio. Felicitarte y perdonarme a mí por el coñazo que te he dado en los sucesivos correos y llamadas telefónicas que nos hemos cruzado. Hombre, el trabajo yo creo que abre un campo, como bien ha dicho Antonio, Diego, Amelia y Pepe y Carolina, abre un campo tremendo para el tema de investigación. Hombre, yo creo que sería importante el que a nivel nacional hubiera se pudiera extrapolar. Y una pregunta con respecto al tema de prisiones. Una de las quejas que más recibimos en el Colegio de Médicos, yo soy miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, son que presos del Puerto 2 y de la prisión de Algeciras mandan comunicación al correo denunciando a los servicios médicos de prisiones porque no se les da el tratamiento adecuado. Normalmente lo que van buscando son ansiolíticos y pastillas normalmente de tipo psicótropo. Allí en Cataluña, Prisiones tiene transferido el tema de la salud, de la asistencia sanitaria de la población reclusa. La verdad que no lo sé, no voy a decir lo contrario, pero sí que es de que en este caso, ¿no? Las personas si seguían antes un tratamiento médico, en prisión se les sigue dando, pero entiendo que ya viene desde un sistema nacional donde antes un médico de cabecera, el médico que haya seguido toda la evolución de la persona, pues por mucho que haya entrado en ese momento en prisión, sigue su tratamiento normal. Sí, pero te digo, aquí en concreto, y lo digo porque lo conozco, el preso o la presa tiene su médico de cabecera, pero la asistencia sanitaria no depende, en prisión no depende del Sistema Nacional, de la Consejería de Salud, del Servicio Andaluz de Salud, sino que depende del Ministerio de Sanidad. Y entonces ahí que es un tema de competencia, de transferencia, que no se ha llevado a cabo y única y exclusivamente, según tengo yo entendido, la única que lo tiene es el País Vasco, que es el único que tiene transferido la asistencia sanitaria de la población reclusa, la tiene transferida a lo que es el servicio vasco de salud, ¿no? Entonces, te digo que se puede crear una distorsión. Una distorsión, claro. Es que al fin, pues, el médico cabecera prescribe una cosa, el tratamiento, ya te digo, los conflictos que hay en la población reclusa, que la mayor parte de las veces lo que demandan son psicotropos, no demandan otra cosa, pero que se da uno cuenta de que existe que no son ciudadanos normales, sino que están no solamente privados de libertad, sino privados de un derecho fundamental como el derecho a una asistencia sanitaria digna, como en teoría tenemos que tener todos, ¿no? Y reiterar las felicitaciones. Muchas gracias. Nada, yo, Laura, darte las gracias por estar aquí esta tarde, por brindarnos la oportunidad de escucharte. Uno de los objetivos que tenemos en el Ateneo y con la cátedra es que la sociedad que no está dentro de la universidad, que no vive continuamente en la vida universitaria, conozca los trabajos tan brillantes que hacen nuestros universitarios al finalizar la carrera. Que es triunfo de ellos y también de sus tutores y sus directores de trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, ¿no? En definitiva, yo quería resaltar eso para que los que nos escuchen pues sepan que en la universidad los jóvenes no solamente hacen una carrera, sino que luego terminan obligatoriamente con un trabajo de investigación. Y al hilo de lo que estoy diciendo, ¿vas a continuar con esta línea en un trabajo fin de máster o en el doctorado? Por ahora no. Pero porque soy una persona que cada vez
es que, bueno, pienso mucho, ¿no? Entonces ahora en el trabajo que estoy veo ciertas situaciones y tengo ganas de realizar entonces la investigación de eso, ¿no? De abarcar nuevos temas, adentrarme en nuevos temas y descubrir más información. Supondría que quedarme en esto sería limitarme. Vale. No digo que en un futuro no, o sea, la vida espero que me quede mucha, entonces si en un futuro pudiese y se me abriesen las puertas y el camino, seguro que me gustaría hacer, y lo que tenía sobre todo eso en un principio, que era una comparativa nacional, ¿no? Ahora mismo, como aún no puedo, pues me quedo estancada. Bueno, muy bien. Pues nada, reiterarte las gracias. Gracias ¿vale? a ustedes. Muy bien, Laura. Pues Bueno, si quieres nos muchas acompañas o te marchas porque te tengas que marchar. Lo que tú veas, ¿vale? Bueno, Laura, muchísimas gracias. Ya se ha puesto el portacaleta, o sea que ya... Ya de noche. Ahora a continuación vamos a escuchar, porque nos ha mandado la grabación por el no poder estar en Cádiz, de don Alberto Romero Vallejo, que fue Premio a la Excelencia Académica en Arte y Humanidades, sobre el tema Poetas que conocieron el secreto de la inspiración, estudio comparativo de The Graph de Robert Blair y meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora. No, es que uno mismo. Buenas tardes, soy Alberto Romero Vallejo y en primer lugar pues me gustaría agradecer al Ateneo de Cádiz y a la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz por esta oportunidad de poder presentar los resultados de mi trabajo de fin de grado en esta jornada y la posibilidad de hacerlo además de manera telemática, puesto que me encuentro realizando el doctorado en la Universidad de Oviedo. El TFG que defendí a la finalización de mis estudios en Filología Hispánica y Estudios Ingleses durante el curso 2021-2022 en la Universidad de Cádiz ya lleva por título Poetas que conocieron el secreto de la inspiración, estudio comparativo de The Grave de Robert Blair de 1743 y meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora de 1826, y estuvo codirigido por los profesores también de la Universidad de Cádiz, Fernando Durán López y Asunción Aragón Paro. El trabajo se enmarca dentro del estudio de la cultura literaria inglesa y española de los siglos XVIII y XIX, y en él pues persigo una labor de recuperación tanto de escritores como de textos que han sido un tanto olvidados por la crítica literaria. El punto de partida del trabajo es la situación tan peculiar que se dio a raíz de la restauración absolutista en la España de 1823, que propició el exilio liberal de autores españoles, sobre todo a Inglaterra, a Londres. Siguiendo el modelo del sevillano José María Blanco White, estos escritores se convierten en mano de obra de editoriales que buscan llegar a un mercado en alza desde aquel momento y que son los lectores hispanoamericanos. Así, la principal producción de los escritores que se dio en todo este periodo, hasta los años 30 del siglo XIX, son sobre todo traducciones de obras inglesas al español, como sucedía con la casa editorial del alemán Rudolf Ackermann, que se sirvió del mismo Blanco White, pero también de otros como Pablo de Mendivil o Joaquín Lorenzo Villanueva. Entre estos autores se encontraba también el gaditano José Joaquín de Mora, cuyo ingenio lo llevó a convertirse, en palabras del profesor Fernando Durán López, en un auténtico hombre de Ackermann, y que tuvo que ser la pluma fácil del empresario dada su gran habilidad literaria, que no ha comenzado a reconocerse y ponerse en valor hasta principios de este siglo. Una de las obras que publica José Joaquín de Mora en colaboración con Ackermann antes de marcharse de Londres en 1826 y con destino a Argentina es Meditaciones Poéticas, que ve la luz simultáneamente en Inglaterra, México, Buenos Aires, Colombia, Chile, Perú y Guatemala, como indica el propio autor en una advertencia inicial muy enigmática que analiza en el trabajo. El poemario está compuesto por 11 composiciones originales que imitan el estilo de los poetas del siglo de oro español,
en un intento de enaltecimiento de los modelos nacionales y que recogen los motivos de otras 11 ilustraciones que había confeccionado William Blake y que he ido incluyendo en las siguientes diapositivas de esta presentación, y cuyo tema es la muerte con un mensaje esperanzador de la vida eterna en el cielo. El origen de estos dibujos habría que buscarlo en otro poema que se publica en 1743, The Grave, del escritor escocés Robert Blair, al que mencionan todos los estudios que se han realizado hasta la fecha, que son muy pocos, sobre la publicación de Mora. Estos dejan siempre constancia de la nula o la muy poca conexión que existe entre ambos textos, pues bien podría ser tratado el español como una adaptación o traducción del poema extenso inglés de Blair, como si menciona Andrés Bello en una reseña en 1827 para el repertorio americano, y que es la única fuente bibliográfica que aproxima más ambos textos. Es este el punto de partida del estudio comparativo que he llevado a cabo en el trabajo, con el que he buscado poner en valor estos dos poemas y al mismo tiempo resucitar un debate que parecía estar más que cerrado, proponiendo un nuevo paradigma de análisis que hasta ahora tampoco se había tenido en cuenta, y que es considerar a William Blake como uno de esos poetas que conocieron el secreto de la inspiración, como el propio Mora escribe en la advertencia de las meditaciones, y título que he tomado prestado para este trabajo, y por ende, asimismo, al plasmar en verso los motivos de estas ilustraciones. Dos son las preguntas de investigación que he tratado de resolver en este estudio. Por un lado, la principal, si las meditaciones poéticas de Mora constituyen una adaptación o no del poema extenso inglés del siglo XVIII de Grave, y por otro lado, aunando más en el asunto religioso que envuelve ambas publicaciones, si las meditaciones de Mora plasman su supuesta conversión al protestantismo. Existen indicios de este devenir religioso del escritor gaditano hacia el final de su vida, pero ciertamente, y como pasa en The Grave, Mora ya deja constancia implícita de sus ideas religiosas en 1826, cuando se encontraba en el exilio. Con el estudio comparativo que he realizado, he querido perseguir y cumplir varios objetivos. En primer lugar, recuperar la figura de Robert Blair, del que tan solo se conocen 3 textos. He considerado la importancia de The Grave como uno de los poemas precursores de la Graveyard School of Poetry de Inglaterra en el siglo XVIII, que alcanzó una fama considerable en su momento y que es algo que nos permite explicar por qué más de medio siglo después se seguía leyendo el poema, o al menos así lo corrobora el interés de Robert Hartley Crummack por producir una edición ilustrada que encarga a Blake en 1808. En este sentido, llama mucho la atención que no se sepa con exactitud cuántas ediciones se realizaron del texto hasta el siglo XIX, y que podría ser un futuro tema de investigación que nos permitiera determinar si se introdujeron modificaciones en el discurso original y cómo la obra va adquiriendo y desadquiriendo popularidad entre los lectores. Lo que sí conocemos es que tras la versión de Crummack es Ackerman quien compra los derechos de edición del poema en 1812 y lo vuelve a publicar al año siguiente. En segundo lugar, resolver la controvertida relación entre The Grave y Meditaciones poéticas, poniendo las ilustraciones de William Blake en el centro como eje de unión. Son los dibujos los que enlazan las dos obras y los que encierran el verdadero espíritu de la adaptación. Y estos son en sí una obra independiente que hasta podría entenderse sin tener el texto de Blair al lado. Además, en el trabajo he incluido las modificaciones que Crummack realizó sobre el orden original de los dibujos de Blake, bien con fines estéticos o con el objetivo de cuadrar los versos de Blair con las ideas del ilustrador. De una forma u otra, lo que sí sabemos es que Blake toma el poema, lo adapta en sus grabados y presta mucha más atención a la parte de la vida eterna y la resurrección del hombre justo que a la historia de la tumba y el castigo en el infierno. En tercer lugar, estudia la publicación de Mora de 1826. Propongo un análisis formal y temático que no se había hecho hasta la fecha y un reconocimiento del sentimiento protestante que desde mi punto de vista está presente en las composiciones. Y bueno, como último objetivo, la comparación entre las dos obras, donde determino que la voz original es el poema
de Blair de 1743, esa voz que escuchaste, serían las ilustraciones de William Blake y el mismo profeta estaría representado por José Joaquín de Mora. Respecto a la comparación entre el poemario y el poema inglés, consideré articularla desde 4 ejes para resolver la pregunta de investigación central del trabajo. En primer lugar, el asunto religioso, que en parte viene siendo el mismo, salvo que Mora es mucho más católico que Blair en cuanto al motivo del Solus Christus, pues no solo la fe puede salvar al hombre en el juicio final. En segundo lugar, la temática luctuosa, que es donde quizás más divergen las dos obras, aunque encontramos ciertamente algunos pormenores comunes, como la separación maquiavélica del mundo en impíos y justos. Y cabe además destacar que Mora desarrolla más la venidera existencia tras la muerte, y el recorrido que en sus composiciones nos ofrece no acaba con una simple imagen, sino que dedica 3 poemas a hablar del triunfo de la resurrección. Es como si el discurso de Blair terminara con los poemas números 5 y 6 de Mora, en la tumba. En tercer lugar, el estilo sermoneador, que no está presente en todas las composiciones de Mora, pero sí en la mayoría de los versos de las meditaciones, que son endecasílabos blancos, como en The Grave, que está escrito siguiendo el modelo del blank verse, y en última instancia, el que desde mi perspectiva recoge toda la hipótesis planteada sobre la adaptación del texto español en cuanto al inglés, que sería la conexión triangular Blair-Blake-Mora y este flujo de influencia. Es esta en sí misma una muestra del carácter transnacional que se observa claramente en el caso de estas dos obras, que aun perteneciendo a tradiciones literarias diferentes, demuestran que la poesía también es susceptible de adaptación de una cultura a otra. En cuanto a la separación y originalidad de la obra de Mora respecto a la escocesa, compone 11 composiciones originales en vez de una extensa, que es lo que hace Blair, conviene señalar que las meditaciones poéticas formarían parte de lo que se ha llamado poesía del exilio desde el exilio, y que encontramos especialmente en la pieza número 10, El juicio, donde el gaditano habla de temas tan propios de su tiempo como Fernando VII, la Constitución de 1812, la Inquisición y el sometimiento de las colonias americanas, en un pleno reconocimiento de los derechos y libertades de los conciudadanos del Nuevo Mundo a quienes quiera hacer llegar sus ideas progresistas y liberales. Al mismo tiempo, deja constancia de su historia personal, ya que fueron todas estas circunstancias las que le llevaron a buscarse la vida fuera de España en el exilio. Las conclusiones a las que he llegado quedan entonces estructuradas de la siguiente manera. Mora adapta el texto de Blair a partir de las ilustraciones de Blake, siendo por tanto el escocés la fuente primaria de la que emanan las otras dos obras, y quizás sería arriesgado utilizar la palabra traducción tal y como la concebimos hoy en día, y más cuando la principal labor de los escritores de la Casa Ackermann era esta. Pero es conveniente desdeñar la tesis que hasta ahora mantenía la crítica literaria de que las meditaciones no surgen a raíz del poema de The Grave, pues en definitiva ambas obras comparten ya no solo algunos rasgos estilísticos que he ido destacando en el estudio comparativo y algunos en esta presentación, sino la intención de representar en la poesía el sentimiento religioso que cada escritor vivía en su propia idiosincrasia con las correspondientes influencias de una cultura sobre la otra. En definitiva, y para terminar, se abre ahora un nuevo paradigma en el debate de la adaptación ante la que nos encontramos, pero también en el estudio de las conexiones entre la literatura en lengua inglesa y en lengua española, con raíces gaditanas, que se dio durante todo este periodo, pues siguen siendo necesarias nuevas vías de interpretación, recuperación e investigación sobre la influencia que ejerce la exposición a una cultura extranjera en aquellos que se marchan fuera de su tierra natal y en aquellos tiempos tan complicados de principios del siglo XIX. Y son las meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora, basadas en las ilustraciones de William Blake y por consiguiente en The Grave de Robert Blair, una muestra singular del carácter transnacional que adquirió la literatura de estos emigrados españoles en Inglaterra a principios del siglo XIX. Muchas gracias por su atención. Aquí no tenemos oportunidad de preguntar. Pues, tomamos nota y le mandamos un correo y que nos conteste.
No, de todas formas... Si quería hacer una pregunta, me la mandáis a mí, que no tengo... Bueno, yo creo que ha sido también un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, hemos podido aprender algunas cosillas nuevas. Si alguno, aunque no esté presente, quiere hacer algún comentario o algo, sí. Sí, Joaquín soy yo. Joaquín, sí. Bueno, la poesía, yo soy pintor, escultor y poeta. Y la poesía, yo he estado toda mi vida en el campo trabajando allí en Extremadura y eso, para venir a Cádiz, pues he escrito 2 libros ya de poesía y cosas. Total que esto viene de cualquier cosa que sucede, la poesía, o cosas así. Por ejemplo, tengo una que dice: en un sitio importante de Cádiz una conferencia dio un señor que era de historia, catedrático y doctor. De toda España hablaba menos de mi Extremadura, a esta se la saltaba con una enorme soltura. De Galicia a Andalucía, de Cataluña a Castilla, del País Vasco a Valencia, y así seguía y seguía. De todos dijo de la historia de aquellos que allí nacieron, de su gente importante que a España lustre le dieron. Cuando terminó de hablar, un señor le preguntó que quien cruzó Panamá para descubrir el Pacífico, ¿en qué provincia nació? Como bien su nombre indica, del País Vasco, le dijo. Vasco Núñez de Balboa, de esa región era hijo. Yo no me pude callar y le insinué certero: perdóneme usted, señor, Vasco Núñez no nació en Jerez de los Caballeros, un pueblo de Badajoz. Como se quedó cortado, otro allí de los oyentes pronto lo sacó de duda de que fue en Extremadura donde nació aquel valiente. La poesía yo la hago de cosas que me han ocurrido, de cosas que una vez... Bueno, Joaquín, te agradecemos tu intervención, pero cuando para la próxima en las cuales hagamos alguna tertulia o alguna reunión de poesía, sí, por supuesto estaremos encantados en invitarte para que tú nos deleites con esas poesías. Ahora, si os parece, vamos a pasar al tercer trabajo, que es el premio a la excelencia académica de ingeniería de don Pablo José de Alba Canto, que versa sobre el diseño de una planta para la impregnación de madera utilizando técnicas de alta presión. Del presente trabajo fin de grado para la obtención de la titulación en Ingeniería Química aquí en la Universidad de Cádiz, y se basa fundamentalmente en el diseño, como dice su nombre, de una planta para impregnar distintas maderas utilizando técnicas de alta presión. Bueno, tenemos 5 apartados principales: sería la introducción, objeto alcance, diseño del proceso, también tenemos el diseño de los equipos y el presupuesto finalmente. Comenzamos con una breve introducción, y es que la madera es una de las materias primas que se utilizan industrialmente para la construcción y levantamiento de estructuras. Se ha utilizado desde la antigüedad y es una pieza fundamental dentro de todas las construcciones. Observamos que la composición de la madera puede clasificarse tanto en oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, en estas proporciones como se muestran. Si nos vamos al contenido estructural, vemos que se compone fundamentalmente por celulosa, seguida de lignina y otro tipo de estructuras minoritarias. Este tipo de corteza, de cambio, amargura. Esta composición dependerá fundamentalmente del tipo de árbol y del lugar en el que se encuentre, así como la edad del propio árbol. Y bueno, tenemos que evitar dentro de esta estructura que la madera sufra la descomposición, que es algo totalmente normal, ¿no? Y es que existen agentes, condiciones climatológicas y agentes biológicos que aceleran esta descomposición, como podemos ver en la fotografía. Y para evitar ello debemos de
ir directamente a la causa raíz, que son los hidroxilos libres que se encuentran en la estructura de la madera. Son responsables de este deterioro. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Para frenarlo, vamos a aplicar técnicas de impregnación, en las que aplicamos directamente sustancias, como podemos ver en la imagen, con una impregnación convencional, en el que existe una gran variedad de disolventes, ¿vale? Se emplean disolventes que son capaces de proporcionar propiedades que ayuden a combatir este tipo de degradación. En este caso vamos a utilizar el anhídrido acético. ¿Por qué? Porque cuenta con una gran capacidad de eliminación de estos grupos hidroxilos, que son los causantes de la degradación, así como gran conocido industrialmente, un buen disolvente, y obtenemos óptimos resultados. Además es barato y no contamina. La reacción que se lleva a cabo sería la reacción de acetilación, como la que se muestra, y tenemos como subproducto el ácido acético, también es muy importante. El resultado experimental obtenemos un 1,32% de porcentaje en peso de impregnación, y sería un valor óptimo. Siguiendo con la presentación, debemos de comentar lo que es un fluido supercrítico. En este caso emplearemos el CO2. Y es que el CO2 supercrítico se trata de un disolvente novedoso y revolucionario, capaz de separar sustancias termolables y que presenta bajas temperaturas y presiones críticas, lo que hace que es muy sencillo de alcanzar industrialmente e incluso ya se utiliza dentro de la industria. Si vemos lo que es un fluido supercrítico, observamos que en la curva de presión y temperatura de cualquier fluido tenemos que, si nos desplazamos, como vemos siempre, sólido, líquido y gas, tres estados de la materia convencionales. Si avanzamos en la temperatura y en la presión, alcanzamos el punto crítico. A partir de este punto tendríamos cualquier fluido supercrítico, que es una mezcla de estos tipos de estados de la materia, de líquido y gases. En este caso, el dióxido de carbono tiene una temperatura crítica de 31 grados y 73 bares de presión. Este trabajo fin de grado se ha ubicado en una empresa con un nombre llamado Impreg-Madera, una empresa real situada en Barcelona y con una producción anual estimada de 737 toneladas de madera de pino que pueden ser tratadas al año. Condición de operación de 250 bares y 90 grados de temperatura. Los equipos que se diseñan son el reactor de impregnación, intercambio de área de calor, la bomba de expulsión de CO2 y el separador cilíndrico. El diseño del proceso, este sería el esquema general que tenemos, que podemos separarlo fundamentalmente en estas partes. La área de impregnación, donde tenemos a cabo los impregnadores, donde se lleva a cabo la reacción, el área de recepción, en el que llevamos el CO2 hasta las condiciones supercríticas deseadas, y el área de vaciado, en el que descargamos el CO2 para volver a reutilizarlo. En esta parte vamos a hablar de los equipos propiamente dichos. Tendríamos los impregnadores, tres intercambiadores de calor, un condensador, un calentador y otro calentador, una bomba en el que aplicamos la presión necesaria, un ciclón, un separador ciclónico en el que podremos separar el ácido acético obtenido junto con partículas sólidas y separarlo del CO2, unos filtros que son capaces de separar esas partículas sólidas que son capaces de pasar y obtener el CO2 otra vez para reutilizarlo, un sistema de compresor que es capaz de proporcionar la presión necesaria con el CO2 todavía en estado gaseoso. Y bueno, vamos a comenzar haciendo brevemente lo que sería una etapa de impregnación. Entraría el CO2 comercial, el CO2 a baja presión, el que pasaría por este compresor y proporcionaríamos presión. Tendríamos un segundo tanque de CO2 a alta presión. Una vez que se quiera cargar el impregnador, abriríamos esta válvula
y comenzaríamos a proporcionar las condiciones de presión y temperatura necesarias para llenar lo que viene siendo el impregnador en el que el CO2 estaría en estado supercrítico. Ya tendríamos la madera cargada. Comenzamos con el segundo llenado. En el primer impregnador se llevaría a cabo la reacción y el segundo sería la carga. Cuando haya terminado la primera impregnación se realiza la descarga del CO2, se lleva a cabo la impregnación en el segundo y en el tercero se estaría haciendo la carga. Sería un repetitivo. La planificación de trabajo que tendríamos en la planta sería una rotativa a turnos, en el que podemos ver cómo se ha distribuido de mañana, tarde y noche con los horarios distribuidos. Y bueno, en la planificación horaria del proceso se puede ver cuáles serían las distintas tareas que debería de llevar a cada uno de los operadores para completar los ciclos de impregnación. Las condiciones, como hemos hablado antes, son 90 grados, 150 bares y un rendimiento de 1,32% del porcentaje en peso que es necesario impregnar según la bibliografía. Se lleva a cabo la carga del lote de madera, el llenado, la impregnación y la descarga de estos productos. La madera una vez ya impregnada. En diseño de los equipos tenemos lo que viene siendo el impregnador. El impregnador es un recipiente a presión que sigue la normativa ASME y la selección del cabezal de tipo teleférico para repartir adecuadamente lo que son las tensiones internas. Hablando sobre los cambiadores de calor, hemos empleado el software Appen Plus para garantizar que haya un correcto intercambio de temperatura y a su vez con estas simulaciones se utiliza el refrigerante R134A. Aquí el segundo cambiador de calor. Son todos de carcasas y tubos, se puede observar. Y la bomba de alta presión, una bomba triple de alta presión en un tipo reciprocante con 3 pistones. Por último tenemos este separador ciclónico, en el que se ha hecho el dimensionamiento, en el que separamos el ácido acético junto a la partícula sólida y podremos extraer esa corriente de CO2 gaseosa. Se elaboran los distintos tipos de estudios para poder llevar a cabo este proyecto, que está recogido en el trabajo fin de grado, y por último el presupuesto en el que se estima el coste total que tendría este tipo de planta. Aquí el precio de cada uno de los equipos, así como el precio de la instalación y servicios auxiliares. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y ante cualquier duda, por favor, no dudéis en contactar conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues algo hemos aprendido de las maderas. Hemos aprendido algo de las maderas. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Bueno, pues con esto damos por finalizada la presentación de nuestros 3 primeros trabajos fin de grado. Le volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a Laura por su desplazamiento y los emplazamos mañana a las otras 3 presentaciones que habrá de los trabajos fin de grado. También habrá una presentación presencial y las otras también serán online porque no han podido desplazarse hasta aquí. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.